vamos a ir viendo ya la formación, ¿de acuerdo? He preparado aquí un pequeño guión de que vamos a ver muy simplificado, ¿no? Pues vamos a ver de la configuración fiscal de la empresa, los modelos que hay disponibles, ya los conocéis. Haremos al final del todo una pequeña alusión para que tengáis en cuenta de que también tenemos una opción para poder generar ficheros para tramitar a través de agencias forales y Agencia Tributaria Española, por si tenéis algún caso. Haremos especial hincapié en el apartado de consultas y listados de control. Y sobre todo también repasaremos aquellos casos de confección de declaraciones no a través de traspaso contable, que sí, porque esto, insisto, ya lo conocéis, ¿no? Ya sabéis cómo se hace. Pero sobre todo, pues aquellas otras opciones que se puedan confeccionar los impuestos, ¿no? Vía a través de procesos masivos, vía a través de importación de datos mediante ficheros, ¿no? Pues ya veremos, con 190, por ejemplo, F50 y demás. También importación de modelos en Excel y otras opciones de traspaso de datos. Iremos repasando todo esto. Entonces, ya una vez ubicado lo que queremos hacer hoy, vamos a ir a la aplicación, al modelo de declaraciones fiscales. ¿De acuerdo? En las aplicaciones tenemos todos los módulos de gestión de declaraciones fiscales. Vamos a revisar, en primer lugar, pues, declaraciones fiscales en Navarra, la foral de Navarra. Vale, lo importante y el primer punto, ¿no? Pues tenemos que empezar a utilizar esta empresa que es, que utilizo yo personalmente como de pruebas, el apartado de configuración fiscal. ¿Vale? Aquí ya sabemos cómo tenemos que configurar, ¿no? Haciendo un pequeño repaso. Tenemos que, si fuera la empresa, ¿no? Tiene una utilidad trimestral, mensual, tenemos que indicarle el tipo de módulo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su tipo de declaración que tiene que presentar? Para que así el modelo de declaración fiscal correspondiente, cuando entréis al capital mobiliario, etcétera, etcétera, se adecue, ¿vale? Lo mismo que el IVA, si es régimen general, régimen simplificado, si va por IVA mensual. Este apartado de aquí, ya lo conocéis, tenemos que identificar y poner correctamente a la empresa en tanto en cuanto tenga que presentar los modelos no correspondientes. Vale. Esto de declaraciones activas. Bueno, esto de declaraciones activas, no sé si lo conocéis, por defecto lo tendréis ticado, pero tiene que ver y está relacionado con el apartado de declaraciones fiscales que veremos luego. Ahí hay listados de control en la cual podemos indicar que esta empresa, se puede activar o desactivar en función de las consultas que haya, pues eso, con el check que tengamos aquí. Insisto que por defecto tiene que ser ticado, ¿no? Pero si fuera a dar el caso de que no te presentáis según un año una declaración, podéis poder desticar eso. Esto de alta en REC sí, no es el objetivo al día de hoy. Sí que es importante también, relacionado con declaraciones fiscales, este apartado del IAE de la parte inferior, que esté correctamente cumplimentado, sobre todo de cara a los modelos 184, ¿de acuerdo? Porque se tiene que presentar correctamente el modelo 04 y también pues por el impuesto a sociedades, que se 90 y demás, hay que cumplimentar correctamente este apartado de aquí. Lo mismo que donde pone aquí historial. Este historial de aquí tiene que ver exclusivamente con el 130, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, Pero aquí vamos indicando la fecha de alta con el IAE de la actividad de la empresa. ¿De acuerdo? Relacionando el 130 con otro apartado de los socios, aquí no me voy a meter tanto con el 130, insisto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 130 ya hicimos formaciones únicas y específicas y de este modelo en concreto. Entonces, si queréis, necesitáis, nos podéis comentar, pero el objetivo de hoy no es hacer una del 130, no una sesión concreta. Vale, sí que es relevante el apartado de socios dentro del mantenimiento de las empresas, indicar correctamente los socios. Estos son socios ficticios con el porcentaje de participación y así como hemos visto en el historial del código del IAE de la empresa que se puede indicar, es importante también, sobre todo de cara al 130, insisto, que aquí en cada socio debamos de indicar en el historial cuál es su fecha de alta y su fecha de baja que tiene ese socio en esa entidad, al igual que el porcentaje de participación, ¿de acuerdo? Es importante indicar esto aquí para que luego en los traspasos del 130, siempre que tenemos la contabilidad, lo haga teniendo en cuenta estos parámetros que indicamos aquí. Entonces, esto también es importante y relevante. Vale. Una vez que hemos repasado las configuraciones fiscal, dentro de la configuración fiscal, el apartado de socios, que es lo relevante para las declaraciones fiscales dentro del mantenimiento de las empresas, vamos a ir ya al propio módulo de gestión de declaraciones fiscales.
vuelvo a insistir, algún usuario se ha conectado ahora más a última hora. El objetivo de hoy no se trata de hacer un repaso de absolutamente todas las declaraciones fiscales. Se trata de hacer un repaso y se trata de hacer especial hincapié a aquellos apartados, a aquellos casos, casuísticas que podéis desconocer más o, sobre todo, tengáis en cuenta, ¿de acuerdo?, para sacar el mayor partido a este módulo. Vale, una vez que estamos ya dentro de gestión de declaraciones fiscales, activamos el ejercicio. Y bueno, aquí qué es lo que vemos, ¿no? En este apartado vemos los modelos más relevantes. Ya sabéis que los modelos más relevantes están tanto en el apartado de la izquierda como en su correspondiente apartado de declaraciones trimestrales, declaraciones anuales, etcétera, etcétera. Vale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar, insisto, no vamos a explicar cómo se confecciona un IVA, cómo es el modelo del IVA, cómo se confecciona el 130. Ya hicimos para este caso una formación específica, pero sí que vamos a revisar aquellos aspectos relevantes, ¿vale? ¿Qué puede destacar? Pues dentro de los maestros, el apartado de domiciliaciones bancarias. Este apartado de domiciliaciones bancarias, lo que hacemos aquí, si utilizamos esta empresa, ¿de acuerdo? Lo que hacemos aquí, haciendo doble clic, apuntamos al número de cuenta que tienen esta empresa, los números de cuenta ficticios, ¿no? Si hacemos doble clic, para cada impuesto podemos informarle para cada tipo de impuesto cuál es el número de cuenta que yo quiero domiciliar. Funciona correctamente para todos los impuestos, menos para el 130, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que el 130 tiene una nueva modalidad. Si queremos informar para domiciliar el número de cuenta, hay que hacerlo a través de esta opción de aquí, de la parte inferior del número de cuenta. Aquí, por ejemplo, esto es una empresa de pruebas. Aquí debemos de seleccionar cuál es el número de cuenta que yo quiero seleccionar. ¿Por qué? Porque en el 130 ya sabéis que se puede elegir entre dos opciones, por el número de cuenta que tiene el socio o por el número de cuenta que existe en la empresa. Puede ser que un trimestre, pues un socio le interese domiciliar por su número de cuenta y otro trimestre pues por otro. Entonces aquí es donde se puede elegir. ¿Veis? Como el número de cuentas de la empresa o si es caso de la entidad, del socio. Se puede elegir. Vale. Más datos relevantes dentro del apartado de maestros. Hemos visto en las empresas de administraciones bancarias, otro dato relevante, más novedoso, entre comillas, es ese tema de las referencias catastrales, ¿vale? El tema de las referencias catastrales, un segundo, ¿eh? Vale. El tema de referencias catastrales, que es lo que vamos a revisar ahora, esto se introdujo como novedad el año pasado porque en el 184 se cambió, el modelo cambió, ¿no?, radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el modelo 184 había que tener mayor desglose de los ingresos y gastos de los socios en las entidades y en aquellos casos que hubiera referencias catastrales había que informarlo correctamente, ¿no? Había una serie de campos que había que informar. Vale, aquí tenemos un nuevo mantenimiento de maestros de referencias catastrales que vienen, que por ejemplo, si lo hacemos así, este es un ejemplo en la referencia catastral, nos viene bien para informar tanto para el modelo 759, que en el modelo 759 los datos que nos piden son estos apartados que estamos visualizando aquí, y para el modelo 184 lo que nos pide Hacienda son estos datos, ¿no? El tipo, si es urbano y la situación, si está en Navarra o si está en Euskadi, en el Estado, ¿vale? Estos son esos son los datos que nos pide en el 184. Entonces, sobre una misma referencia catastral podemos crear un mantenimiento para utilizarlo tanto para el modelo 759 como para el modelo 184. Y más es conveniente utilizar este apartado dentro de maestro de las referencias catastrales, ¿vale? Bien. Continuando un poco con esos datos más especiales, ¿no?, que podamos tener, tenemos aquí esta opción de alertas, ¿vale? Esta opción de alertas, pues, ¿para qué sirve? Si yo pincho aquí en alertas, vamos a ver lo siguiente. Esto es como un recordatorio, ¿de acuerdo?, para que vosotros podáis visualizar y confeccionar de todos vuestros códigos de empresas que tengáis en vuestra base de datos, de aquellos impuestos que estén pendientes de confeccionar, que estén pendientes de hacer. Aquí vais a ver
de la empresa que tengáis en vuestra base de datos, del impuesto que esté pendiente. Aquí, claro, lógicamente, tienes que estar correctamente confeccionado en la configuración de la empresa, para que podáis verlo aquí. Vale, y aquí estará pendiente siempre que esté activo y tenga una situación que no esté como preparada para presentar. Es decir, si yo tengo ya el IVA o 715 ya en una situación ya como terminada, ¿vale? Ya estoy dando el OK para presentarlo, dejar al lote, ahí ya no me va a aparecer, ¿de acuerdo? Aparecerá aquellos casos que tengan situación pues anterior, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los ejemplos y, bueno, es útil que podáis utilizar esta opción. Bien. Más, hemos visto el tema de los maestros, el tema de domiciliaciones bancarias, porque nos soléis preguntar bastante, y el tema de referencias catastrales, sobre todo igual ahora de cara a los modelos 359 y 184 que tocarán en el mes de febrero, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. El resto de apartados ya los conocemos más que de sobra. Luego, si queréis, al final de la sesión también me podéis preguntar. Y aquí lo que visualizamos es todas las declaraciones trimestrales que están disponibles, tanto las declaraciones anuales. Bien. Vale. Otro apartado que vamos a hacer especial hincapié es este apartado de comunicaciones. Vale. Este apartado de comunicaciones sirve para lo siguiente, que está operativo es esta segunda opción, ¿vale? Generación masiva de declaraciones en PDF. Vamos a seleccionarla. Lo que visualizamos aquí es lo siguiente. Vale, de todos los modelos que tengáis, opcionales, operativos en la aplicación, podemos escoger una ruta, ¿vale? Esta es una carpeta que yo tengo en mi escritorio, le llamo así, P, ya está, ¿vale? Y podemos hacer lo siguiente, de todos los modelos que están disponibles, por ejemplo, marco el primero, el IVA, aquí se demostrarán todas las empresas. Yo le voy a decir, oye, por poner un ejemplo, del IVA, del periodo tercer trimestre, ya veis que podéis elegir los trimestres si es trimestral o mensual. Vamos así, creo que me muestres aquí las situaciones de las empresas que tengo en mi base de datos que ya están, por ejemplo, en lote, ¿no? O sea, es decir, pues tengo estas, que ya son susceptibles de haber presentado el lote. ¿Y para qué viene bien esto? Os pongo el ejemplo. Pues para que yo le diga, oye, en esa ruta, créame, en esa carpeta, me vas a crear con el nombre de la empresa. Vamos a hacer un ejemplo, con el nombre de la empresa, es decir, habrá 3 carpetas. Aquí aparece más empresas porque tienen el mismo nombre, pero porque son ejemplos. Lo normal es que haya un mismo nombre de empresa. Me creará tres carpetas. Me va a crear 3 carpetas con la empresa Gabinete de Software Empresarial, Prueba Certificado y AAA, por ejemplo. Me va a crear de las declaraciones de IVA de tercer trimestre porque ya están en el lote. ¿Y lo que me va a crear? Pues lo que yo le indico aquí. Oye, del intervalo pues 1 a 3, ¿no? Pues las copias a imprimir, que si son para el declarante, para la hacienda o para el interesado. Y imprímeme la declaración, la carta de pago o ambas. Entonces, imprimirá ambas, pues si sale a pagar, pues imprimirá también la carta de pago. Lo dejará ahí. Entonces, vamos a hacer ese paso. Lo voy a dejar en esta carpeta que es la P. ¿Vale? Voy a pasar todas las declaraciones y voy a generar los archivos. Va generando tantas carpetas como situaciones haya. Minimizamos, vamos a ir aquí a esta carpeta. ¿Veis? Y me ha creado 3 carpetas. Por ejemplo, si yo hago la de Gabinete de Software Empresarial del año 2020 del tercer trimestre. Y esa sería la declaración de IVA. ¿De acuerdo? Vale. Lo mismo para el resto ya veis, lo mismo para el resto de empresas. Entonces sirve para que tengáis también, si queréis, veis, pues para hacerlo de manera masiva. No sé cómo podéis hacer, cómo imprimís las declaraciones y cómo imprimís las cartas de pago. Esta es una opción que tenemos disponible dentro de comunicaciones, generación masiva de declaraciones PDF. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir un poco, es importante que conozcáis esto. Podéis escoger dentro de la ruta que tengáis. ¿Veis? A mí me ha creado una carpeta, en esa ruta de esa carpeta me ha creado una carpeta con el nombre de la empresa que corresponde. ¿De acuerdo? Se puede hacer por código de empresa, se puede hacer por el NIF de la empresa o que te guarde todos los documentos en la misma carpeta P. ¿De acuerdo? También se puede elegir. A mí personalmente me gusta el nombre de la empresa. Podéis elegir de todos los modelos que queráis, ¿de acuerdo? Y como siempre, aquí visualizáis los nombres que tengáis en vuestros códigos de vuestra base de datos. Podéis seleccionar en la parte derecha todas aquellas empresas e imprimir de manera masiva todos los, ¿vale? Pues todos los datos que necesitéis. Muy bien. Vale.
Más cosas destacables dentro del módulo de declaraciones fiscales. Hemos visto las comunicaciones. Bueno, pues los traspasos. ¿Esto de traspasos qué es? Esto es para realizar traspasos ¿de qué? De los modelos que estamos visualizando ahí. ¿Traspasos entre qué opciones? Pues traspaso entre trimestres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta primera opción. Aquí tiene sentido, ¿no? Aquí estamos haciendo traspaso entre trimestres del IVA, ¿vale? Pero ¿IVA de qué? Bueno, pues tiene sentido, ¿no? Pues hacerlo del IVA simplificado, ¿no? De los módulos. Si a mí me interesa, por ejemplo, traspasar del tercer trimestre al cuarto trimestre, por ejemplo, esta empresa de módulos, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente, mira, vamos a ir al IVA, vamos a escoger la carpeta, la empresa que es módulos, y aquí en el tercer trimestre tengo pues este módulo. En el cuarto trimestre ya está confeccionada, el lote, se puede estar presentada y ya está. En el cuarto trimestre no tengo nada, ¿no? Pues bueno, si yo quiero confeccionar y traspasar los mismos módulos, exactamente los mismos módulos, tercer a cuarto trimestre, puedo utilizar esa opción. Pues bueno, vamos a hacerlo. ¿Vale? Salimos un momento. Traspasos, cojo esta opción, le digo que del tercer trimestre me lo pase al cuarto. Aquí solamente vais a visualizar a las empresas que en la configuración de la empresa en el IVA tengáis como módulos, ¿eh? Porque estamos poniendo aquí el simplificado. Vale, pues traspaso esta, acepto, me indica que si quiero hacerlo, ¿vale? Y ahora, si entramos a ese mismo código de empresa y entramos al cuarto trimestre, me ha rellenado, ¿vale? Los mismos importes en el apartado de las cantidades de los módulos, que tenía el tercero y me ha traspasado al cuarto trimestre. Entonces, ya veis que estas opciones de traspasos pues puede ser bastante útil, ¿vale? Ya veis que de tercer a cuarto trimestre. Pongo tercer a cuarto porque es donde nos encontramos a día de hoy, ¿vale? También está la opción de hacer con el régimen general, ¿vale? Ya veis que aquí hay muchas más empresas, ¿no? Lógicamente te visualizaréis, pues eso, muchas más empresas en vuestra base de datos y van por régimen general. Lo único que un régimen general puede tener menos sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque existen otras opciones, ¿no? Si ves la contabilidad, con traspaso contable es lo lógico. Pero bueno, si, no sé, se puede dar el caso de que, por ejemplo, alguna empresa que tenga un alquiler, de alquileres, que todos los meses sea la misma cuota, pues bueno, se puede realizar traspasos, ¿no? Que vayan en régimen general de un trimestre a otro. Hemos visto más el ejemplo, por ejemplo, con los IVAs y, por ejemplo, con el modelo 715. Si yo tengo el modelo 715, pues lo mismo. Pues imagina el tercer trimestre al cuarto. Pues en este caso con la empresa Dani, ¿vale? Si vamos a la 715, cogemos este código de empresa y en el tercer trimestre tengo pues esta relación, ¿no? De estado imponible con una cuota de ingresa. Bueno, tengo aquí las relaciones con mis ficticios. En el cuarto trimestre no tengo nada. Vale, pues yo utilizo la misma opción, digamos el ejercicio del 715 del tercer trimestre al cuarto trimestre. Cojo la empresa que me interesa y la paso a la derecha. Y aquí te pregunto también, lo he comentado, ¿cómo queréis que se quede la declaración nueva? Es decir, la situación del cuarto trimestre, ¿cómo quiero que quede la situación? ¿No? Pues, opciones que tenemos, pues con datos o terminadas. Pues bueno, pues dejar como terminada. Si acepto, me hace el proceso, 715 el código de empresa, y me vamos a cuarto trimestre. Pues ya veis como me ha pasado el mismo importe de un trimestre a otro y me ha dejado la situación como terminada directamente, ¿vale? Sin confeccionar nada. Ya veis para qué existen todas estas opciones. Modelos disponibles, IVA 715, 756 y capital inmobiliario 759, ¿de acuerdo? Ya hemos visto con un par de ejemplos cuál es la utilidad. Traspaso entre trimestres. Muy bien. Vale, más datos, más opciones de impresión de declaraciones. Pues bueno, pues como la propia palabra indica, ¿no? Aquí la impresión, ¿vale? Ya hemos visto cómo podemos imprimir declaraciones un poco de manera masiva a través del apartado de comunicaciones, generación masiva de declaraciones en PDF. Otras opciones de poder imprimir un poco también de manera, bueno, pues de manera no masiva, pero de un modo concreto, pues con estas opciones de impresión. Pues aquí tenemos los IVAs, ¿no? Pues vamos a visualizar aquí de pues aquellos visualizar aquellas empresas susceptibles de impresión, ¿no? Pues con el periodo que tengamos que confeccionar, pues lo visualizamos aquí, ¿vale? Aquí visualizamos los datos en función de las empresas de pruebas que utilizamos nosotros aquí, ¿vale? Pasamos aquí y como queráis imprimirlo.
pues las copias a imprimir, o la primera, o la segunda, los intervalos. Estos son las copias para la administración, para el interesado y para vosotros. ¿Y qué queréis imprimir? ¿Declaración, carta de pago o ambas? Entonces, bueno, vista preliminar, pues lo mismo. ¿Qué visualizaremos aquí? Pues en este caso los IVAs, ¿vale? Insisto, este apartado de impresión, pues vamos, lo que hacemos es metemos el filtro de cada impuesto y podemos seleccionar en función de los filtros que nos indica aquí, ¿de acuerdo? Cómo quiero que se visualicen y de qué periodo, ¿vale? La paso al apartado de derecha y le puedo imprimir o darle a vista preliminar, ¿vale? Desconozco cómo podéis utilizar, al final cada uno de vosotros tenéis vuestras forma de trabajar a la hora de imprimir, ¿no? las declaraciones fiscales. Alguno de vosotros lo hacéis desde el propio impuesto, ¿no? De aquí, imprimir, se puede imprimir el propio impuesto. Muchos lo hacéis también a través de lotes, ¿no? Pues ya que tengáis los lotes creados, pues ahí en la opción de los lotes, ¿no? Pues aquí podéis generar las empresas que tengáis en ese lote de IVA, ¿no? Que tenéis aquí un montón, pues también podéis imprimir, ¿no? Aquí las declaraciones que están en ese lote y ya hemos visto cómo también podemos hacer eso con estas opciones, ¿no? De generación masiva en PDFs o de impresiones, aquí, con esas opciones. Vale. Bueno, pues lotes. Por los lotes, insisto, no es el objetivo de hoy pues, enseñar cómo se hace un lote, cómo se genera, cómo se traspasa, porque ya lo conocéis. Simplemente lo que voy a hacer es un pequeño paréntesis en la diferencia que hay en la hora de crear los lotes con un modelo específico que es el 130. ¿no? Ya conocéis que si queremos crear lotes, ¿no? Por ejemplo, un lote del IVA, el tercer trimestre, le doy al más, ¿no? Vale, los lotes, las opciones que yo voy a crear aquí. Cuando se crea un lote, tengo que elegir la forma de pago, ¿no? Domiciliado, ya sabéis, ¿no? Con 3 días antes de la última fecha de presentación, ¿no? 3 días laborables antes, se podrá domiciliar. En esa que se pueda domiciliar, podéis incluir, Hacienda acepta, ¿no? Cualquier entidad bancaria. Si ya estáis fuera de la domiciliación, ya tenéis que crear lotes, ¿no? En función de la forma de pago concreta que Hacienda acepta, ¿no? Pues pago en representación, retardado, porque ella solo acepta unas entidades financieras concretas. Bueno, pues así como, por ejemplo, pues el tercer trimestre aquí vais a ir creando los lotes, no tenemos ninguna empresa de IVA de tercer trimestre en este caso. Para procesar, para crear los lotes, no elegís aquí la forma de pago de ese lote. Hay una pequeña diferencia con un modelo que es el 130, ¿de acuerdo? Si voy a crear el lote del 130, aquí, esta opción, cuando vais a generar el más, aquí lo que hacemos es lo siguiente, damos también otra opción, ¿vale? Forma de pago. Aquí elegimos la forma de pago y eso como hasta ahora, ¿vale? Seleccionaremos la empresa, pues bueno, tengo aquí la persona física que voy a confeccionar, ¿no? Pues voy a presentar y todas aquellas personas físicas que yo incluya en ese lote, ¿de acuerdo? Pues lo que me hace es, en función de esta forma de pago, pues lo mandaré a Hacienda, ¿vale? La diferencia está aquí. Se puede elegir, si yo con esta opción de aquí, forma de pago igual para todo el lote, que es como lo tengo ahora. Si yo pincho, ¿vale? Lo que te hace es, damos la opción dentro, aquí en este apartado, damos la opción de poder elegir, solo en el 130, insisto, para cada sujeto pasivo, aquí, cómo quiero que sea la forma de pago. ¿Vale? Puede ser que para una persona física se pueda domiciliar, para otra persona física pues se paga en representación. Por poner un ejemplo. Pero veis, aquí sí que hay una pequeña diferencia con respecto a la forma de prestación del resto de lotes. Solamente está esto en el 130. Si todo va bien, de cara a futuro, ¿vale? La idea es también dar la posibilidad de traspasar esto al resto de lotes. Y bueno, pues aquí ya veis que en el canal de 130 damos también esta posibilidad y esta opción. Vale. Consultas. Vale. Este apartado de consultas sirve para llevar los listados de control de todas aquellas declaraciones que presentáis con la aplicación. ¿Vale? Entonces, aquí esto tienes que hacerle uso, ¿no? Pues, ¿qué opciones que tenemos aquí? Pues bueno, consultas, listado de control. ¿Qué visualizamos aquí? Aquí veis toda vuestra base de datos y podéis utilizar las opciones en la parte superior para poder filtrar y poder visualizar. Por ejemplo, pues del periodo 3, del periodo 4, cuál es la situación de todas vuestras códigos de empresas. Y podéis filtrar por todo esto. Declaraciones a listar. Pues bueno, si os interesa filtrar por una declaración en concreto, pues utilizáis, ¿no? Pues el IVA. Pues solamente utilizaréis el tercer trimestre las declaraciones del IVA. Vale, si quiero ver todas, pues visualizaré todas.
Vale. Declaraciones activas, ¿vale? Esto es lo que os he comentado al principio. Por defecto visualizaré todas. Si solo quiero ver las activas o solo quiero ver sobre todo las inactivas, visualizaré las inactivas. Este apartado de inactivas es lo que hemos visto en el apartado de configuración de la empresa al principio del todo, ¿vale? Se puede utilizar esta opción. Bien. Situaciones a listar, pues eso. Quiero ver del IVA o de todas las declaraciones aquellos que estén ya con datos o terminada o presentada soporte o que esté ya en el lote. Entonces aquí podéis ver en cada momento cuál es la situación de cada declaración. Bien. Bien. Y aquí en tipo de contabilidad tenemos una opción que se llama todas internas o externas. Vale. Esto igual no se utiliza tanto, pero yo lo comento. Esto sirve para poder diferenciar de vuestros códigos de empresa que utilicéis. Internas serían aquellas que vosotros realmente lleváis la contabilidad, ¿no? Y externas es pues aquel código de empresa o aquella empresa que no lleváis la contabilidad en la oficina, pero le presentáis los impuestos porque os puede pasar ellos los ficheros para hacerlo, para presentar los impuestos o lo que fuera, ¿vale? Si pongo todas, pues bueno, visualizaré todas. Si pongo internas, ¿vale? Visualizaré, por ejemplo, este es el ejemplo en mi empresa que estamos utilizando ahora para hacer las pruebas. Yo, me aparece aquí, pues eso, empresa Dani, ¿y eso por qué me aparece aquí? Y esto es por lo siguiente. Esto es porque en el mantenimiento de la contabilidad, ¿vale? Cuando hacemos esto, ¿vale? Aquí en el ejercicio, ¿vale? Pues vemos los ejercicios contables. Cuando veis de alta el ejercicio, aquí con el lapicico lo que hacemos es ver el mantenimiento. Aquí tenemos estas opciones. Activo, contabilidad interna y ejercicio típico. Este sí que nos interesa. Si yo le marco esta opción, ¿vale? Es de utilidad para estos filtros. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo que yo llevo la contabilidad en la oficina. ¿De acuerdo? Y me sirve de ayuda, solamente tiene esa utilidad, ¿vale? Pero me sirve de ayuda para que yo ahora, pues eso, al hacer filtrados de consultas, pues yo pueda utilizar estas opciones. A mí me parece bastante útil porque así podéis diferenciar, pero ahí lo tenéis. Si no marcáis nada, pues visualizaréis todas. Eso es lo que ocurre. ¿Mm? Vale. Más apartados de listados de control. Seleccionamos el modelo. Consultas, listado de control para declaraciones trimestrales y mensuales, ¿vale? Listados de control 130. Aquí ya tenemos el listado de control único y específico. ¿Por qué? Porque el 130 no se presenta por empresa, se presenta por persona física, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este primero de todos, ¿vale? Aquí estamos viendo 3 mini. Bueno, pues aquí visualizamos este sujeto pasivo, cuál es la situación del modelo 130 en tercer trimestre y en qué empresas se encuentra ese NIF, ¿de acuerdo? En el socio. Pues, por ejemplo, yo estoy en la empresa 184 y 22222. Por ejemplo, este NIF ficticio 111H se encuentra en la empresa 2235, Dani 5 y DC, por ejemplo. Porque se puede dar el caso de que un mismo socio esté en una sola empresa o esté en varias empresas con un porcentaje de participación correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, de ahí la motivación de que este listado de control de 130 sea específico, que va por persona física. Y aquí lo mismo, los filtros que nos encontramos aquí van a ser siempre recurrentes, la situación de cada declaración y que podéis encontraros aquí. Para el listado de control de declaraciones anuales, pues un poco lo mismo, pero para declaraciones anuales. Simplemente vamos visualizando esto, ¿no? Si está activa, si llevo la contabilidad interna, la situación de eso, de F50, 190, 182, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son filtros que podéis ir utilizando. Vale. Listado de cuotas trimestrales. Como la propia palabra indica, lo que hacemos es dentro del IVA, ¿de acuerdo? Del código de empresa, vamos visualizando aquí, bueno, aquí vemos todas las empresas, ¿no? Y si aquí lo que hacemos es un resumen, ¿no? De vuestros códigos de empresas, de las bases y cuotas de todos los trimestres. Aquí hay un montón, lo podéis sacar a pues base de primer trimestre, cuota de primer trimestre, ¿de acuerdo? De todas, aquí esto es como un resumen, ¿de acuerdo? De la declaración del IVA que nos encontramos. Voy cerrando porque tenemos un montón de cuotas abiertas y personalmente no me gusta tener tanto abierto, ¿vale? Vale. Esto es un resumen de la declaración del IVA por trimestres, ¿vale? Desglosado.
También listado de resumen de IVA. Pues aquí lo que vemos es aún un mayor resumen. Es que yo tengo aquí pues algún código de empresa. Lo que hacemos es, dentro del propio trimestre del IVA, pues cuál es la situación, cómo ha quedado ese IVA, ¿no? Pues a devolver, cuota a pagar, y aquí lo que hacemos es visualizarlo, ¿vale? El saldo inicial, el saldo final del trimestre, y bueno, si sale a devolver y también si se compensa. Entonces, también una consulta, pues bueno, pues para verlo de manera, ¿vale? Visualmente, pues para ver un poco vuestro listado de control de vuestras empresas. Listado de caducidades de IVA, lo que visualizamos aquí, ¿vale? Aquí en esta base de datos no veremos nada, ¿no? Ya sabéis que para compensar los IVA, ¿no? Tenéis un periodo, ¿no? Para poder hacerlo. Lo que visualizamos aquí es de los últimos, bueno, si aquí visualizaría, por ejemplo, en el primer trimestre, ¿no? Del código de empresa X, visualiza aquí un importe, significará que ese IVA que no he compensado en los últimos 4 años, ¿no? Creo que tenemos, pues ese importe es el que me va a caducar, ¿vale? Si no lo compenso, pues lo podría perder. Aquí no visualizamos nada, pues porque, bueno, si visualizamos nada es que no hay nada que, no se va a perder nada. Pues si visualizas ahí un dato es que esa es la fecha límite para poder compensar esas declaraciones de IVA, que se van a compensar. Vale. Consultas. Vale, estas opciones de relación de cartas de pago y lotes de cartas de pago ya no se utiliza tanto, ¿vale? Bueno, relación de cartas de pago aquí podéis visualizar, ¿no? Pues aquí visualizaréis del periodo X, pues aquellos importes que salen a pagar. También se puede poner que salgan cuotas a cero, si queréis, pero de aquellos que salgan a pagar, pues de qué empresa y de qué modelo, ¿vale? Pues para poder visualizar aquí. Eso es una mera consulta que tenemos ahí. Pero esto de lotes de cartas de pago también, aquí, bueno, aquí tengo algún ejemplo. Los bancos antes sí que, antes aquí se podía generar un fichero para poder mandar al banco y generar también pues esa carta de pago, ¿no? Esto era antes, ya no está disponible eso. Bueno, ¿qué pasa? Hay usuarios que utilizan esta opción, por ejemplo, para crearse. Puede ser así, si por ejemplo sale a pagar y va a la rural y me imprimirse, pues mediante otras opciones, imprime las cartas de pago, pega a la rural, aquí te puedes crear por cada banco, seleccionando las empresas, ¿de acuerdo? Pues eso, para poder imprimir de todas las empresas, pedir a la rural, a la entidad financiera, pues las cartas de pago, ¿de acuerdo? Entonces aquí podéis hacer eso y pues eso, automáticamente imprimiendo toda esa relación. Ya veis cómo hay varias opciones para poder imprimir tanto declaraciones como cartas de pago y demás. Cada uno de vosotros utilizaréis alguna en concreto, pero aquí yo lo que quiero hacer es que podáis ver un poco todas estas opciones. Y esto de consulta de 349 por periodos, bueno, lo que vemos aquí, si filtramos es, no sé si tengo algo en esta empresa, vale. Lo que vemos es hay un usuario que lo utiliza. Vemos en esta empresa cuál es, con qué en el primer trimestre, pues la relación. En el primer trimestre, pues ha habido este tipo de operaciones. En el segundo trimestre, estas operaciones. En el tercer trimestre, estas operaciones. En el cuarto trimestre, si hubiera el caso. ¿De acuerdo? Y aquí se puede venir para poder consultar de una clave en concreto, el sumatorio de todos los trimestres de una clave en concreto de una empresa, que lo veremos a la derecha del todo en el total, bien, y si no, pues en el desglose de lo que tenemos en el 349, en esa empresa, en esa declaración. Bien. Una vez que hemos visto un poco todos estos casos especiales, lo que quiero hacer ahora es que todos seamos conscientes y veamos ahora qué opciones tenemos o qué opciones podamos tener para la hora también de confeccionar las declaraciones, no solamente a través del traspaso contable que tengamos la contabilidad. Vale. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora y de otras opciones. Bien. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Traspasos entre trimestres. ¿Vale? Eso es lo que hemos visto. Bien. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues aquí, dentro de especiales, ¿vale? Importación de datos. Esta opción de importación de datos sirve para siempre y cuando, por ejemplo, sobre todo en épocas, yo creo que se utiliza más, ¿no? Por lo que vemos, sobre todo de cara al F50 y el 190, ¿vale? También está la opción para 715. Si, por ejemplo, os pasara un fichero que es un TXT, ¿de acuerdo? Para poder presentar la declaración, tanto el F50 como el 347, tenéis que utilizar esta opción, ¿vale? Por ejemplo, si yo utilizo esta opción del 347, aquí tenéis que seleccionar ese fichero. ¿Nombre del fichero? Pues bueno, aquí tenemos que coger la ruta, ¿no? De dónde está ese fichero, ¿vale? Pongo aquí esto, bueno,
No me coge la ruta, bueno, tengo que... Pero bueno, es así. Aquí tienes que coger la ruta exactamente y aquí lo que tienes que hacer, oye, es que no tengo ningún fichero de poder incorporar, del F50. Pero bueno, aquí podéis elegir la ruta donde está guardado ese fichero, porque esto funciona. Y en la parte inferior, decirle en qué código de empresa queréis incorporar ese fichero, ¿vale? Y además os pregunta, ¿qué queréis? ¿Añadir datos o eliminar anteriores? Entonces, eso viene bien, sobre todo para el 190 y F50, cuando vais a presentarlo y os pasan esos datos, que sepáis que podéis incorporar los ficheros que son TXT, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya sabéis que nosotros con el programa de contabilidad, ¿de acuerdo? Si vamos aquí al F50, si filtramos y pintamos aquí todos los datos del F50, ese fichero TXT, ¿cuál es? Pues si generamos es esto de aquí, ya tenemos una opción de soporte magnético, ¿no? Esto lo que hace es, oye, genera un fichero en formato BON para Navarra, formato BOE, ¿de acuerdo? Entonces aquí le decimos, oye, formato Navarra, BOE, y esto es un TXT, que se llama así. Es este el fichero en el que yo os estoy hablando. Puede ser que otros clientes vuestros os puedan pasar este tipo de ficheros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues aquí nosotros desde contabilidad podemos generar ese fichero, ¿vale? Y vosotros, si tenéis que presentar la declaración fiscal del F50 o del 190, porque en el 190 hay aplicaciones de laboral que generan los ficheros del 190. Vale, ¿cómo se incorporan? Pues si vais a presentar la declaración del 190, tienes que ir aquí. ¿Vale? Especiales importación de datos, 190, escoger el fichero y aquí en la parte inferior indicarle en qué empresa queréis incorporar ese fichero. Es importante recalcar, ese fichero cuando se genera, ¿de acuerdo? Ese programa con el que se genera puede hacerlo con un formato estatal. Entonces, aquí hay que elegir cuál es el formato de ese fichero, si es BON o BOE. ¿De acuerdo? Sí. Andrea me pregunta si te envía el F50 en Excel se puede incorporar. Sí, lo veremos luego. ¿Vale? Ahora estamos viendo las opciones de especiales, importar datos con ficheros TXT. Esto de aquí, ¿vale? Se ven ficheros TXT. El siguiente paso va a ser otras opciones de incorporaciones. ¿Bien? Pero para que lo sepáis, me interesa que lo sepáis, que estos son ficheros TXT. 190 es bastante común y también el F50. 715 lo tenemos en esta opción. Vale, procesos masivos. También quería comentarlo un poco. Estos procesos masivos, al igual que en contabilidad, tenemos una opción de procesos masivos, ¿no? Para hacer asientos contables, para hacer liquidaciones de IVA y demás. Pues aquí, dentro de gestión de declaraciones fiscales, procesos masivos, tenemos una opción de traspaso contable. Bueno, pues esto lo que hará es de vuestras empresas que tengáis en vuestra base de datos, si podéis hacer masivamente la opción de traspaso contable, ¿de acuerdo? Para confeccionar la declaración de IVA. Hay un proceso masivo para hacer una sustitutiva al 190. Bueno, está ahí, se puede hacer, ¿vale? En su día hubo que hacer un proceso masivo para hacer sustitutiva al 190, y está la opción. Lo mismo que, por ejemplo, para hacer el anual del IVA, ¿no? Cuando llega el cuarto trimestre, pues hay que hacer el anual de IVA. Pues bueno, pues puedes hacerlo de manera individual en cada empresa o también con esta opción, ¿vale? Para que creéis el anexo y todo el resto de todas vuestras empresas. Aquí veréis todas vuestras códigos de empresas que tengáis en vuestra base de datos y con esta opción podéis utilizar esa opción, ¿vale? Y con esta opción de traspaso de datos, pues es algo un poco más concreto, ¿no? Pero sirve para lo siguiente. Hay casos que, por ejemplo, del 759, si me interesa traspasar lo que yo tenía del cuarto trimestre del 2020 al primer trimestre del 2021, ¿vale? Porque, por ejemplo, el 759, pues en la relación de los inmuebles, pues puede ser un poco más larga y latosa, ¿no? De confeccionar. Pues puedo utilizar esto, ¿no? Indicar, oye, ¿cuál es el periodo de origen? El cuarto trimestre. ¿Cuál es el periodo de destino? El primer trimestre. ¿Y de qué modelo? ¿Vale? Aquí tenemos que activar ahora el 2020 y 2021 para que se pueda hacer. Pero esto tiene utilidad para poder traspasar entre trimestres, pero más del cuarto al primero. ¿De acuerdo? Y no, aunque aquí veis varios impuestos, funciona para 759. ¿Mm? Vale. Ya por último, ¿vale? 5 minutos más, vamos a hacer un repaso de otras opciones de incorporación de datos que hemos visto, ¿de acuerdo? Y para qué modelos están disponibles. Pues vamos a ir cerrando esto. Activamos el ejercicio. Vale, ¿para qué modelos hay disponibles para importar datos? Vale. 349. Cogemos esta empresa de pruebas y si pinchamos en relación, aquí estáis viendo que hay una opción de poner exportar Excel, importar Excel. Si utilizáis la opción de importar Excel, os pueden pasar la relación del 349 en Excel, por ejemplo.
¿vale? Pues con esta opción, si tenéis una Excel con una columna sea el código de país, otra columna sea el CIF, otra columna sea el nombre, el tipo y el importe, se incorporarían los datos en Excel. Se puede exportar e importar, ¿vale? Para que lo tengáis. Insisto, otras son opciones más especiales, ¿eh? No son, si tenéis contabilidad, ya lo conocéis, traspaso contable, se confecciona y demás, ¿eh? Automáticamente. Pero eso es para hacer un poco más procesos especiales. ¿Qué más datos? El 349 a través de una Excel. ¿Qué más modelos? Vale, el F50. Me salta el aviso de que declaraciones en vigor es aún de 2019. Vale, cojo esta empresa de pruebas y si pincho en relación, ¿vale? El F50, si tenéis contabilidad, se traspasará. Si os pasan el fichero en TXT, a través de especiales traspaso de datos se podrá incorporar. Y si al mismo tiempo os pasan eso, un fichero, porque esto sí que es común, el F50 en Excel, con esta opción de exportar a Excel, perdón, exportar al revés, importar a Excel, pues relacionando la hoja Excel con los campos que tiene esa hoja Excel, se podrán incorporar. Lógicamente, esa hoja Excel de F50 tiene que estar bien definida, ¿eh? Una columna con el NIF, otra columna con el nombre, otra columna con el importe del primer trimestre, otra columna con el importe del segundo trimestre, otra con el total. Ocurre así, tiene que estar bien, ¿eh? Pues se puede hacer. Vale. ¿Qué más opciones de importación de datos en modelos tenemos? Pues bueno, también en el 180. El 180, esto pues nos lo vinieron pidiendo, ¿vale? ¿Y qué se puede hacer en el 180? Si pinchamos en relación, se puede hacer esta opción de copia del año anterior, ¿vale? Se copiarán exactamente los mismos datos que existen del año anterior. Luego se puede modificar lo que sea necesario, pero se puede traspasar de un año a otro, ¿vale? Esta misma opción la tenemos también en la declaración anual en el 182, pero de los donativos, ¿de acuerdo? Para los donativos, además de poder copiar del año anterior, con esta opción también se puede incorporar en Excel, ¿vale? Tenemos casos que nos preguntan mucho también para poder incorporar en Excel, con modelos de 182, pues también existe esa opción. Lo mismo que para el 190. Para el 190, si pinchamos en el 190, y seleccionamos cualquier empresa, eso lo tienes para cualquier empresa, Si pincháis en la relación, se puede copiar del año anterior, los mismos datos para el 190 y luego modificar lo que fuera necesario, pero existe esa opción. Esto lo podéis sacar utilidad para un determinado número de empresas, no para todas, pero igual para una sí. Y esta opción de copiar del año anterior también está para el modelo anual del 193. Ya veis cómo para los anuales estas opciones sí que son más que no he surgido en la empresa. Ya veis que son más recurrentes. Dentro de la propia relación, en los modelos anuales tenéis más opciones para poder hacer importaciones. Para los modelos trimestrales ya hemos visto que en esta opción de traspasos de trimestres, ¿vale? Y también tener en cuenta la opción de importación de datos, sobre todo igual para el 190 y para el F50 con ficheros TXT. Y a finalizar, para comentaros que es lo siguiente. Aquí lo que hacemos es ver declaraciones fiscales en Navarra, ¿de acuerdo? Tenemos otra aplicación, ¿de acuerdo? Que es, bueno, no sé si muchos de vosotros la conocéis, que es gestión documental, conta Excel y demás. Hay un módulo que es GSE Declaraciones. Bueno, ese GSE Declaraciones que se encuentra dentro de ese apartado sirve para hacer y confeccionar los modelos del Estado y Haciendas Forales, ¿de acuerdo? Si tuviese alguna, simplemente os comento en un par de minutos cómo, bueno, aquí no están todos los modelos disponibles, pero cómo se parametriza, cómo se hace. Tenemos que elegir la empresa. Dentro de la empresa que tengáis, la base de datos es la misma, que en contabilidad y en declaraciones fiscales. Por ejemplo, yo le llamo empresa ¿no? Pues que llevo, por ejemplo, que tributo en el Estado. Aquí podéis indicarle, tanto para el Estado, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, cuál es el modelo de tributación que tiene esa empresa, ¿no? Puede ser, hay casos de que una misma empresa tenga que tributar en diferentes haciendas forales y tengáis que presentar los impuestos en diferentes haciendas forales. En Navarra, por cifra relativa, ¿no? Lo que corresponda. Y en otra hacienda foral, pues también por cifra relativa lo que le corresponda. Pues aquí, en función de cómo parametricéis esto, ¿de acuerdo? ¿Ves? Si es trimestral, mensual o está sujeto o no sujeto. Luego, simplemente hay que seleccionar el ejercicio. Esto es bastante sencillo. Y seleccionando la opción de distribución de datos, voy a poner aquí pues la empresa, que es la que objeto de estudio ahora. Aquí vamos a visualizar, ¿vale? Por ejemplo, del tercer trimestre. Aquí vemos 4 opciones porque yo he indicado, ¿vale? En que la empresa EST
pues tributa en Álava, en el Estado, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Si, por ejemplo, indico que solo tributa en el Estado, solo visualizaré la del Estado, ¿de acuerdo? Y estos son los modelos disponibles que tenemos en cada hacienda foral. Si, por ejemplo, pongo el IVA del tercer trimestre del Estado, ¿de acuerdo? La funcionalidad es casi idéntica a la que tenemos en declaraciones de Navarra, ¿de acuerdo? Aquí visualizamos el IVA del Estado y con esta opción de importar datos contables, si llamamos la contabilidad, pues bueno, que me haga traspaso contable por fechas del periodo, por ejemplo. Bueno, que me la haga de contabilidad y me traspasa, de acuerdo, todos los datos que yo tengo en contabilidad, ¿de acuerdo? Y eso me lo traspasa y la única diferencia hay que aquí, ¿de acuerdo? Para las haciendas forales y en el Estado no se puede presentar automáticamente a través de lotes como en Navarra. Aquí se genera ese fichero y luego hay que ir a la web de la EAT, en este caso, y incorporar ese fichero que generamos, ¿vale? Es decir, se confeccionan se deja como terminada, ¿ves? Se va refrescando aquí la situación con un check como terminada, puedes elegir la situación de cada declaración y con esta opción de generar fichero lo que se hace es, bueno, con los datos del presentador se confecciona, se acepta. Me dice que no, tengo que generar el fichero, tengo que rellenar aquí nombre y apellidos, habilito la edición, puedo rellenarlo, ¿de acuerdo? Igual que el declarante y los datos de la firma, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es así. Y simplemente generando un fichero, son ficheros XML, bueno, tengo que rellenar algunos datos, ¿vale? Son ficheros XML y eso lo guardas en tu escritorio donde tú necesites y ese fichero es el que hay que enviar a la EAT o donde corresponda, ¿vale? Simplemente a modo visual para que veáis que tenemos estas opciones también por si necesitaréis el caso, ¿eh? Simplemente lo quería mencionar en un par de minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco hasta aquí es un poco la formación de declaraciones fiscales que, insisto, no es una declaración es concreta y específica de cómo se confecciona un impuesto, de cómo los impuestos disponibles que existen, sino sobre todo el objetivo que os quería plantear era conocer aquellos casos, aquellas opciones que tenemos dentro del módulo que os puedan venir de ayuda para una confección más rápida, ¿no? O que podáis tener en cuenta para sacar partido, ¿no? Sobre todo con temas de importación de datos y consulta de datos. Esas opciones son bastante interesantes.